Bueno, ya llegó el momento para subir y aquí estamos. Ah, de verdad estoy emocionado para compartir con ustedes. I'm really excited to share with you guys tonight. En realidad esta semana he estado muy confrontado por la palabra de Dios, And this week I was really confronted by the Word of God. algo que sentí que de repente ya había dejado y me di cuenta que no. And I felt like it was something that I had left behind, but I realized it wasn't. Entonces hoy quiero compartir no de una punto de vista de enseñanza, sino con lo que Dios está haciendo en mi vida. So tonight I want to share not just teaching of the Word, but what God is actually doing in me. Quiero ser muy transparente, así como nos caracterizamos aquí en Génesis. And I want to be really transparent, like we always try to be here at Genesis. Creo que un corazón puro y limpio es lo que va a ver a Dios. And I believe that a pure and clean heart will please God. Entonces, en esta noche también les invito a que puedan ser transparente y sincero delante de Dios. So I want to invite you all tonight as well to be transparent and sincere before God. Bueno, en esta noche le puse el tema como ¿y tú qué dices? So the tema or the subject tonight is called "And What Do You Say?" Yeah, what do you say? What do you say? Y todo va a tener sentido más un rato, pero por ahora les voy a dejar con este chip de chismoso ahí. ¿Qué es? I'll explain it here in a bit, but for now I'm just going to let y'all think on that. Uno, bueno, de mi testimonio es de que si yo estoy aquí es por pura gracia. My testimony, the reason I'm here is just by grace. Hoy día estaba leyendo en Salmos 40 donde dice que puse toda mi esperanza y mi confianza en el Señor y Él me escuchó mi clamor. Today I was reading in Psalms and it says, I put all of my trust in the Lord and He heard my cries. Me sacó del lodo y de la fosa de muerte He pulled me from the mud and the grips of death, y me puso sobre un terreno firme, una roca firme. and He put me on a solid ground, a rock. Y eso es mi testimonio y espero que puedan identificar con esto. And that is my testimony. I hope that you guys can Y align. no es que yo sea una persona tremendo santo, sino que he experimentado la bondad y fidelidad de Dios en mi vida. And not to say that I'm some super holy person, but I've just experienced a lot of goodness of God in my life. He aprendido que las palabras son cosas que pueden marcar una diferencia. And I've learned that words are something that can really make a difference. Siempre decimos que una bendición puede cambiar una situación. We always say that a blessing can change a ¿Y situation. qué es bendecir? And what is blessed? To bless Es decir bien de alguien is to say something good of someone o else, decir bien de algo. or to say something good about something. No es tan complicado. It's not really complicated. Y mirando mi pasado, And thinking about my past, hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a involucrarme con lo que es la barra, when a long time ago when I started to get into the gang life, había un pastor que no sabía que era pastor, there was this pastor. I didn't know he was a pastor porque pareció como cualquiera de los demás. because he looked just like anybody. Y siempre se iba y se sentaba a mi lado y se puso su brazo así. And he always would come near us and he would just sit by me and put his arm around me. Y él me decía, oye Lucas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Me dice así. And he would say to me, "Hey Lucas, what do you want to be when you're big?" Porque aunque no crean, en mi país me dicen chato. If I don't know, you guys can't believe it, but in where I'm from, they call me like I'm short. Mira la diferencia acá nomás. ¿No? Look at the difference just between us. Entonces él siempre bromeaba, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? So he always joked with me like, "What do you want to be when you get bigger?" O a veces me decía palabras como que tú vas a ser un gran hombre. Or he would say things to me like, "You're going to be a great man." O me decía, los sueños tú puedes cumplirlos, puedes lograr cada sueño que tengas. Or he'd say things like, "Any dream that you have, you can do it. You can complete it." Mientras tanto, siempre estábamos en una reuda fumando. And while he was saying these things, we were in a circle smoking together. Y sabes, esas palabras siempre rodeaban en mi cabeza. And those words were always in my head. Aunque nunca le dije gracias, And I never told him thank you. nunca le dije, ya está bien, voy a ser así.
And I never said like, oh, okay, well, I'll do that then. o que yo lo creo lo que estás diciendo, Or I believe what you're saying. pero tú no sabes qué es lo que una palabra puede hacer para alguien. But you never know what a single word can do for Y digo someone. esto porque no es necesario tener toda la Biblia memorizada para bendecir a alguien. And I say that because it's not necessary to have the whole Bible memorized to bless someone. Una pregunta como, ¿qué quieres ser en tu futuro? Just a simple question like, what do you want to do with your future? A alguien que piensa que no hay un futuro para ellos, To ask that question to someone who doesn't believe that they have a future, eso puede hacer que una persona sueña. that can allow someone to dream. Es la intención de tu corazón, eso es bendecir. It's the intention of your heart that makes something a blessing. También había otra persona, el pastor Nelton, que There me was hacía preguntas. There was another person, it was Pastor Nelton. He would ask me Él questions. también cuando vine la primera vez, cuando tenía 17 años, me preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Igual, cuando sea And adulto. The first time I met him when I was 16 years old, he asked me also, what do you want to be when you're an adult? Y no me acuerdo exactamente lo que le dije, pero él me dijo, no, tú vas a ser un pastor. And I don't really know what I said to him, but he responded with, you're going to be a pastor. Y yo decía, pues, ¿qué va a ser? And I said to him, yeah, right. Pero él decía que su gracia de Dios basta para tu vida. But he told me that the grace of God is sufficient for your life. No dijo el verso completo, pero ahora entiendo de dónde lo sacó. He didn't say the whole verse exactly, but now I know where he got it from. Entonces, no te preocupes si no tienes todo memorizado. Si tienes el concepto, puedes bendecir a alguien. So don't worry if you don't have every little word memorized. If you have the concept of the word, then you can bless someone. Y estaba mirando las palabras de una historia y me ponía a investigar cuántas preguntas Jesús hacía en la Biblia, o cuántas hay grabadas en la Biblia. So I was studying and I was looking at Jesus' life and I asked myself, how many times did Jesus ask people questions? Y es más de 300 veces que hay en los libros de los evangelios que Jesús hace una pregunta. And it's more than 300 times that Jesus asked questions in the New Testament. Y también hay muchas veces que la gente le hacía preguntas a Jesús. And also a lot of times people ask questions to Jesus. Pero si miras a Jesús en cómo fue sus formas de preguntas, siempre era una respuesta que requería una respuesta larga. And if you look at his questions, he would always ask questions that required some kind of long response. La mayoría de veces no era una respuesta de sí o no. He almost never asked a question that you could answer with a yes or no. Hacía que las personas piensan, He would make people think, transformar su mente. transform their mind. Pero también hay personas hay preguntas que siempre vienen con una finalidad. But there were also questions that would always come to a specific point, O preguntas que a veces la gente hace a propósito. or questions that had a purpose behind them. Y eso es algo como astuto que puedo ver. And that's something wise that I could see in him. Por ejemplo, les voy a contar una historia de la primera vez que me detuvo la policía. For example, I want to share a story the first time the police pulled me over. Eso es un ejemplo de una pregunta a propósito. This is an example of a question with purpose, O una pregunta que requiere que tú dices la respuesta que ellos quieren escuchar. or it's a question that you're going to give and they have to tell you the answer. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando yo me detuvo la policía, So when the police stopped me, me piden mis documentos, ¿no? Todo esto. they were asking for all my documents, Y hasta ese momento fue la primera vez que me habían detenido. and that was the first time I'd ever been pulled over. Y yo era muy inocente a lo que es la policía acá. And I was really naive to what the police were here. Entonces yo saqué mi SOA So I got out my insurance, y resultaba que estaba algo vencido. and it was expired. Ya pues entonces la policía me decía, tú sabes cuánto cuesta esto. And so the cop was telling me, like, you know how much this is going to cost you, Yo tengo right? que llevarte al comisaría. I got to take you to the police station. Y yo estaba como que, o sea, yo reconocía que estaba mal, que no estaba a tiempo mi SOAT.
And I realized that my insurance was out of date. So I was like, okay. Entonces, ¿cómo es la pregunta famosa de los policías? So what's that famous question that the police here like to ask? Dicen, ya, pues, ¿cómo hacemos? So what are we going to do about it? Y yo, pues tú eres la ley, tú me dices qué hacer. And I was like, you're the law. You tell me what to do. Y me decían, pero tú sabes, pues va a costar mucho si nos vamos a hacer comisionaría. And they'd say to me like, well, you know, it's going to Eso. cost a lot if we have to go to the police station. Entonces yo decía, entonces no nos vamos, pues. And so I was like, okay, well then let's not go. Y él me decía, tiene que haber una solución. And he'd be like, well, there's got to be some solution to this. Y como yo era inocente a eso, ¿no? O sea, Eh. nunca me había pasado eso en mi vida. And since I was like so naive to this, I really didn't know what was happening. This Y has yo never happened to me. muchas veces la policía me había detenido en mi país. And because a lot of times in my country, the police pulled me over. Entonces ya entendí qué es la respuesta que ellos quieren de cómo hacemos. But now I understand what the answer is that those police are wanting me to say. Estarán preguntando cuánto has soltado. And they're asking like, they're thinking like, how much is he going to give us? No, yo acepté a lo que me dijo porque yo reconocí que estaba mal. But I accepted what he told me because I knew that I was in the wrong. O a veces, de repente, hijos en casa, madres pueden entender. A mí me ha pasado que un hijo te haga una pregunta Oh, maybe maybe one of your children ask you a question. y vienen y te dicen, pa, ¿no quieres limonada? And they come and ask you like, hey, Dad, you don't want a lemonade, do you? Y yo digo, ¿tú quieres limonada? And I was like, do you want a Porque lemonade? por eso nomás están preguntando, para que yo diga sí y después hacen más, ¿no? Because Otro ejemplo. because you want a lemonade, you're asking me if I want one so that there can be more for you. Eso es un ejemplo de una pregunta con finalidad, vamos diciendo. This is another example of a question that has a specific goal. Y podemos ver en esa historia que quiero ir, que está en Juan 8, donde Jesús también recibió una pregunta al igual que yo recibí de la policía, vamos diciendo. And we're going to look in John at a story where Jesus receives a question just kind of like that one that the police officer asked me. Y quiero decirles que esta es una historia que yo he escuchado muchas veces. And this is a story that I've heard a lot of times. Pero en esta semana Dios me fue hablando de una manera muy diferente. But this week, God was showing it to me in a whole new way. Y en maneras que nunca había visto de esa perspectiva. And it's like a whole new perspective that I've never seen. Entonces, en el primer 2 versos vamos leyendo juntos. 1, let's- 2, 3. Pero Jesús de los Olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Ahora, esto no parece muy profundo, pero para mí algo sucedió que era muy profundo para mí. This doesn't seem like a really deep verse, but when I read it, something happened. Y cuando dice ahí, él se sentó a enseñarles, When it says right there that he sat down to teach them, yo empecé a reflexionar cuándo fue la última vez que yo me senté a hablar con Jesús solo para que me enseñe. and I thought to myself, when was the last time I sat down with Jesus just so that he could teach me something? No solamente para tener algo para dar en mi célula Not just so that I could have something that I could share in my small group, o para que yo puedo mandar a un amigo un verso de ánimo, or not just so that I have something to share and send a friend a encouragement verse. ¿Cuándo fue la última vez que me senté para ser enseñado por Jesús? When Para was mi the vida. last time I just sat with Jesus to learn from him? Y empecé a pensar en esto, que muchas veces queremos ser sanados por Jesús, pero no enseñado. And I realized that a lot of times we want to be healed by Jesus, but not taught by him. Queremos experimentar de los beneficios de Jesús, pero no los sacrificios. We want to experiment with the blessings of Jesus, but not the sufferings. Queremos compartir en su consuelo, pero no en los sufrimientos. We want to share in his
comfort, but not in his suffering. Pero Jesús no solo quiere sanarnos, sino que quiere transformarnos. But he doesn't just want to heal us, he wants to transform us. Y eso sucede mucho acá, la transformación. And that happens mostly here, the transformation. Entonces vamos a seguir con esta historia en el verso 3 a 5. So let's keep reading in this story. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. En el verso 5 dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Vamos al inglés nomás del 5. El siguiente. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? Entonces, eso es un ejemplo, así como así de la policía. Ellos tenían una respuesta que quería que diga Jesús. So this is that example that when the police asked me, the Pharisees had an answer that they wanted Jesus to give to him. Ellos estaban queriendo atraparle a Jesús They were trying to trap him o pillarle en una caída. or trick him to this fall. Pero Jesús sabía la ley perfectamente, But Jesus knew the law perfectly porque fue parte de todo desde el principio. Él es el verbo. but he is the word. He's been there since the beginning. Y él sabía que aún en esta ley vemos en Levítico y también en Números que en este caso debería estar el hombre ahí también. And he knew that in the law in Leviticus and in Numbers that the husband, the man, should also be present at this type of thing. Pero muchas veces sucede que la gente solamente cuenta lo que quieren escuchar. But a lot of times people only share what they want you to hear. O solo comparten lo que les conviene. Or they only share what benefits them. Pero aquí Jesús estaba como entre la espada y el pared. Así creo que es, ¿no? Espada y pared. But Jesus had his back against the wall. Porque si él dijo hay que apedrearle, Because if he said, well, we got to stone her then entonces dirían que es malo. they could say that he's bad. Pero Jesús sabe. But Jesus knew. Imagínate siendo Jesús enfrente de todos. Imagine being Jesus in front of everyone. Y también imagínate siendo la mujer. Or imagine being that woman. ¿Cómo sentirías si en tu momento más fracasado toda la gente estaría aquí? Imagine yourself in your moment of your biggest failure, everyone all around you staring at you. Porque así decía que era prácticamente así como nosotros estamos haciendo. Jesús estaba enseñando a una gran porción de gente. Because it's kind of like what we're doing right now. Jesus was sitting with a big group of people teaching them. Decía, toda la gente se acercó y Jesús se sentó a enseñar. It says all of the people came near to him and he sat with them to teach them. Imagínate si tu momento más fracasado estaría expuesto en este momento. Imagine if your biggest failure was exposed right now in this moment. Yo sé que el mío no quisiera que I know esté mine. aquí. I know I wouldn't want mine to be known. ¿Puedes imaginar la vergüenza que estaba sintiendo la mujer? Can you imagine the shame that the woman was feeling? Ya sea lo que haya hecho, la vergüenza habrá pesado mucho. Maybe it was what was spoken, but the shame was there. Ahora imagínate a los demás de la audiencia que me imagino estaban pensando, ¿agarramos las piedras? Now imagine the other people in the crowd thinking, should we grab a rock? ¿Debemos empezar ya? Should we start throwing them? Si así dice la ley de lo que nos dejó Moisés. If that's what the law of Moses says. Entonces todos están esperando su respuesta de Jesús. So everybody was waiting Jesus' answer. Entonces vamos a ver en el verso 6, dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo.
Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Imagínate si haces una pregunta y la persona no te responde y empieza a dibujar en la arena. Imagine if you ask someone a question and the person you ask just starts to draw on the ground. Por eso me encanta Jesús y su carácter porque nunca hacía lo que se esperaba. That's why I love Jesus and his character, because he never did what everyone expected Puso a him la to do. gente incómodo siempre. He always put people in awkward situations. Entonces Jesús estaba dibujando en la arena So Jesus is just sitting there just drawing in the sand. y yo pues medio chismoso que soy, And me, the bit of a gossiper that I am, estaba pensando, ¿qué habrá escrito? and I was just thinking like, oh, I wonder what he wrote. Y estaba pensando qué podría ser. And I was just thinking like, what could he have written in that sand? Y ya pues entonces entré al Google. So I did a little Google search to find out. Y la verdad es que solamente hay ideas, pero no hay algo escrito de que esto es lo que estaba escribiendo. And really, there's just some ideas, but there's no proof of exactly what he was writing in that sand. Algunos decían que de repente él estaba escribiendo todos los pecados de los que estaba acusando. Some say that he was writing all the sins that the people accusing were committing. Algunos piensan que así como las primeras leyes fueron escritos en tabla, que Jesús estaba escribiendo los nuevos mandamientos. And some people think that since the first 10 commandments were written in stone, that Jesus was writing new commandments. Pero no sabemos. But we don't know. Exactamente. Pero yo siento que sí es algo importante porque si no, no hubieran gastado la tinta para poder ponerle. But I think it was important because they wouldn't have put it in the Bible if it wasn't. Entonces, aquí estamos en este momento suspenso So here we are in that moment of suspense. y a mí siempre, como me gusta la fotografía, me gusta hacer videos. And so since I love like photography, I like to make videos. Yo siempre trato de ponerme en la escena, dentro de la escena. I always try to put myself in the middle of a scene. Entonces, yo pensaba pues en mi fracaso más grande. So I thought about my biggest failure. Pensaba si todos estarían viendo lo que haya hecho I was just thinking about if everybody could see what I've done, y si la ley decía que yo muera con esto. and if the law said that I should die for that. Y así pude entender un poco más la grandeza de Jesús. And thinking like that, I could see even greater the goodness of Jesus. Entonces vamos al siguiente verso. So let's see the next verse. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. Esto me causa risa porque aquí alguien está entre la muerte y la vida y Jesús está dibujando en la arena. And it makes me laugh because, again, someone is at the point of life or death, and he's just drawing on the ground. ¿Y qué está haciendo la gente? And what are the people doing? De repente algunos ya tenían las piedras en las manos. Maybe some of them already had a rock in their hand. Me imagino los que la han acusado. I imagine that the ones that accused her did. Y mientras que estaba leyendo esto, And while I was reading this, yo estaba en un lugar esta semana donde me sentí incómodo. I was in a place where I felt really uncomfortable. Estaba en una losa, I was una on cancha, a soccer field here, y estaba yendo con algunos chicos de la célula. and I went with a group of guys from my cell group. Y de la nada un montón de barristas se habían formado ahí y estamos entre ellos jugando.
And out of nowhere, a big group of gang members came up, and we were all there together playing soccer. Y estamos conociéndoles, bromeando con ellos. And we were getting to know them, talking to them, joking around. Y de repente me sentí, yo no, o sea, no debo estar aquí. But I had this feeling inside, like, maybe I shouldn't be here. Y pensaba, necesito salir de acá porque como que no es algo a mi nivel, decía yo. And maybe I shouldn't be here among these kind of people because they're not really at my level. Y mientras que me iba a comprar un agua y estaba pensando cómo voy a escapar. And I was going to a store to grab a water. I was thinking, like, how can I get out of here? Sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿y de dónde te saqué a ti? And I felt like the Holy Spirit say to me in that moment, and where did I take you out of? ¿Cómo utilicé a personas en tu vida? How did I utilize people in your life? Y fue exactamente en una cancha de básquet, And it was the exact same. It was on a basketball court. muchas veces fumando, A lot of times I was smoking and consuming, tomando. drinking. Nos íbamos a robar y de ahí entre nosotros repartíamos las cosas. We would go out and steal stuff, and then we would all meet up at the basketball court to share it all together. Y eso fue exactamente lo que estaba sucediendo. And that's exactly what was happening right before me. Y sentía que Dios me decía, haz igual. And I felt like God was telling me, you need to do the same that I sent people to do for you. Entonces empezaba a preguntar a los chicos, ¿qué quieres hacer o qué quieres lograr con tu vida? So I started to ask those guys, what do you want to do with your life? Y sentí tanta identificación con ellos, And I felt I identified so much with them. porque muchos decían, no, acá estar con los amigos nomás. And then a lot of them were just like, I'm just going to hang out with my friends here. Y sentí como que Dios me llamaba a tener compasión por la gente otra vez. And I felt a new calling to have compassion for these people again. Y eso no es algo fuera de lo común que pase, porque pasó con los discípulos de Jesús también. And this isn't like something that's not normal that happened to Jesus' disciples. Los discípulos decían, hay que salir de aquí, hay mucha gente. The disciples said, we got to go out of here. There's too many people. Pero Jesús tuvo dice que Jesús tuvo compasión de ellos y les dijo, dales de comer. But Jesus said he had compassion on them. He was like, you give them food to eat. ¿Alguna vez has sentido que de repente tu compasión o amor hacia la gente se haya apagado? Have you ever felt that your compassion or love for people has turned off? Y yo ni siquiera sabía que estaba así hasta ese momento. And I didn't even realize that had happened to me until that moment. Cuando escuché la voz de Dios que me diga, ¿no te acuerdas de dónde te saqué? Until I heard that voice of God say to me, do you not remember where I took you out of? Es muy fácil desviarte de Dios. It's really easy to walk away from God O desviarte de la voluntad de lo que Dios tiene para tu vida. or steer away from the will that He has for your life. De repente yo lo hice porque sentí traicionado a otras personas que de repente fallaron. And maybe I didn't do it because I felt that people had turned their back on me. Y en ese momento recordé a este hombre que sembraba en mí muchas cosas. But in that moment, I remembered that guy that had planted so many seeds in me. Y él ni siquiera sabe que lo que estoy haciendo hoy. And he has no idea what I'm doing today. Por eso, no dejen de sembrar en las personas porque no sabes quién lo va a cosechar. So you never know what the seeds you're planting is going to do in someone one day. Y tú de repente vas a cosechar cosas que no has sembrado. And maybe you're going to reap things that you didn't sow in other people. Y vamos a seguir con la historia. Let's keep going with the story. El siguiente. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. At this, those who heard began to go away one at a time,
the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Entonces la pregunta seguía ahí, ¿qué dices tú? So the question still remains, what do you say? Y ahora estás solo con Jesús. Now she's alone with Jesus. Y de repente tú puedes identificarte con una de las historias And maybe you can identify with one of those o stories, los personajes de esta historia. or the different characters in these stories. Yo he estado en el lugar de la mujer, en este caso, I was in the place of the woman at one point in my life, sintiéndome que no tenía valor, feeling like I had no value, sintiendo que cuando me decían tú vas a ser un gran hombre de Dios, que para qué. when they would tell me that I'd be a great man one day, that I was like, yeah, right. Y también he sentido o puedo identificarme con los que de repente estaban con piedras. And I can also identify with those who maybe had the rocks in their hands, De repente no porque iba a hacer algo así agresivo, maybe because I was ready to do something aggressive like that, sino que fue porque dejé de hablar a personas. or maybe I wasn't gonna do something aggressive or angry, but I wasn't willing to go and talk to others. De repente es porque dejé de hablar a personas que pensé que, ¿qué va a cambiar? Maybe I've stopped hanging out or giving my time to people that I deem, well, they're never going to change. Pero les reto y les animo, no dejen de hablar a la gente. But I want to challenge y'all, don't stop talking to people. Bendecir a alguien no solamente es poder profetizar 6 versos sobre su vida, Blessing someone isn't prophesying specific verses over their life, aunque puede ser una bendición. although that could be a blessing. Pero lo que más puede impactar a su vida de alguien es decir algo bien de ellos. But simply saying something good about someone can be a blessing in their life. Diciendo, oye, tienes talento en esto, puedes hacer tal cosa. Saying like, oh, you're so talented at that. You could do something with that. ¿Cómo podemos transformarnos más a la cultura de Jesús? How can we transform ourselves more to the culture of Jesus? Que no miraba los defectos That he didn't look at the defects or the errors of someone ni los errores. or the problems they had. Y de repente tú en ese momento estás como yo y te has olvidado de dónde Dios te sacó. Or maybe you were in that moment remembering, like I was, where God took you out of. Y te digo, es tiempo de bajar las piedras. And now it's time to drop the stones. Es tiempo de tener compasión para los demás. It's time to have compassion again. Recuérdate de cómo has sentido cuando el primer toque de Jesús que tú has tenido. Remember that time, the first touch of Jesus that you felt. Anhela eso por los demás. Desire that for others. Anhela eso para las personas que no lo saben. Desire that for the people who you might not think could get it. Y si tú en este momento te identificas más con la persona fracasada que está ahí, And if you right now identify more with that person who has failed, quiero leerte el siguiente. I want to read that next verse. Jesús le preguntó. Entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Siguiente. Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelves a pecar. "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Now go now and leave your life of sin." Si estás escuchando esto y estás pensando, ¿qué tiene esto que ver en mi vida? If you're reading that and you're like, "What does that have to do with my life?" Si no conoces a Jesús If you don't know Jesus y piensas que, ¿para qué un Dios bueno va a querer a mí? and you think like, "Why would God want someone like me?" Te digo que te desea. I would say to you, because he desires you. Aun con todos tus defectos y errores,
Even with all of your defects and your errors, Él no tiene una voz de condenación, he has no voice of condemnation, sino de salvación para tu vida. but he wants blessing for your life. Pero fíjate lo que dice al final. But look at what it says at the end. Y él dice, ni yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. He says, neither do I condemn you. Now leave your life of sin. Por eso decía que Jesús no solamente quiere sanarte, sino que quiere transformar tu vida. That's why I said that Jesus doesn't want to just heal you, he wants to transform your life. Y eso es el parte un poco difícil, And that's the difficult part. porque no es de un día al otro que tú vas a ser transformado. Because it's not just from one day to the next that you'll be transformed. No fui así conmigo y no sé, no conozco a nadie que haya sido así. It wasn't like that with me, and I've never met anybody who had that experience. Pero te digo que cuán alegre estoy que tú estás aquí en esta casa. But when I read this, I felt like I was in this moment. Gracias por estar aquí en Génesis, si tú te identificas con esta persona. And if you identify as that person, then thank you for coming here. Y te digo que aquí es un lugar donde no te vamos a juzgar. And I just want you to know that this is a place where we won't judge you. Y te decimos que Dios no está buscando un corazón perfecto, sino dispuesto. And we say that God is not looking for a perfect heart, but an available one. Si estás sintiendo que has fracasado demasiado, If you felt like you've just messed up too far, you've gone too far, Jesús no está queriendo condenarte. Jesus is not here to condemn you. Jesús te quiere levantar, He wants to lift you up. te quiere transformar He wants to transform you. y quiere sanar tu corazón. And he wants to heal your heart. Y ahora si te identificas más con las personas, con las piedras, And if you identify more with the people holding the rocks, así como yo fui confrontado en esta semana, if you've been confronted in this week, así como yo fui like confrontado, I was, te digo que con Jesús hay oportunidades todos los días. with Jesus, there are opportunities every day. Nunca estamos demasiado lejos. We're never too far from him. Nunca estamos demasiado lejos para dar un paso más de fe. We're never too far to take that one next step of faith. Y te quiero animar en esta tarde. And I want to encourage you tonight. Empieza a reconocer a la gente por la gente y no por lo que hace. Start to look at people for who they are and not for what they do. No mires su defecto. Don't look at their defects. Mira lo que Dios dice que pueden ser. Look at what God says they can be. Si me hubieses conocido hace 10 años atrás. Si me hubieras conocido hace 10 años atrás, If you would have known me 10 years ago, no dirías que estaría aquí. you would have never said that I'd be here. Me sentí igual que esta mujer fracasada I felt just like that woman, y que de repente yo merecía muerte. that I deserved death. Pero su respuesta de Jesús fue algo inesperado. But the response of Jesus to my life was unexpected. Si tú vienes con este corazón de decir, yo estoy dispuesto a lo que tú me dices, Dios, If you just have that heart of being available to whatever Jesus has, yo te digo que Él te puede llevar hasta otros países, así como lo hizo conmigo. then I tell you that he can take you to other countries like he did with me. Yo admiro la vida de David, I admire the life of King David porque decían que era un hombre conforme al corazón de Dios. because he said that he was a man after God's own heart. No porque era un hombre perfecto, Not because he was a perfect man, no porque hacía todas las cosas correctas, not because he did everything right, pero sino que Él sabía quién era bueno. but he knew who the good one was. Él sabía a dónde podría correr cuando necesitaba. He knew where to run when he needed help. Así que nunca estás demasiado lejos de Dios. So you're never too far from God.
Empieza a tener compasión por la gente. Start having compassion for others. Empieza a hablar de lo que Dios hizo en tu vida. Start to speak what God has done in your No life. es necesario memorizar versos para hablar sobre la gente. It's not necessary to memorize a bunch of verses to be able to give testimony to Empieza a people. bendecir a la gente con los conceptos que has aprendido de la Biblia. Just start blessing people with the concepts that you've learned from the scriptures. Entonces, de cualquiera de los personajes de esta historia, So, whichever character you identify with, yo les invito a que puedan analizar su corazón I want to invite y'all to analyze your hearts y pedir a Dios, ¿qué quieres transformar más en mi vida? and ask God, what do you want to transform more in my life? Pide que te perdones si has estado agarrando piedras. Ask for forgiveness if you've been grabbing stones. Pide perdón por no hablar de Él y lo que Él puede hacer. Ask for forgiveness for not speaking about Him and what He can do in others' lives. Es la bondad de Dios que nos lleva a arrepentimiento. It's the goodness of God that leads us to repentance. No está para condenarte, sino para salvarte. He didn't come to condemn you, but to save you. Para todo el que cree en Él. For everyone who believes in Him. Todos. Everyone. Así que no mires una persona y le detectas por su defecto. So don't look at someone and determine their future by what they look like. Porque Él dijo, para todo el que le cree. Because Jesus said, for everyone who believes, Dale la oportunidad a esa persona para que pueda decidir si cree o no. give that opportunity to that person to decide if they believe or No not. dejes de compartir. Don't stop sharing. Y en esta noche solamente dile a Dios, aquí está mi corazón, haz lo que tienes que hacer. So just tell God tonight, here's my heart, do what you need to do. Con cualquier de los personajes que sientes, dile así. With whichever character from the story you feel like you are, just ask Him to change you. No salgas igual como hayas entrado, Don't leave this place the same as you came in. porque con Dios siempre hay más. Because with God, there's always more. Gracias por escuchar. Thank you for listening.